Bienvenidos a nuestro episodio de Teams Home Doral, nuestro equipo, y les damos los muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es bien expectante porque duda, pero a la vez nuestros clientes preguntan ¿qué va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos? Hoy tenemos un invitado muy especial que es el señor Yesid López, que junto con Q Capital nos va a dar aquella innovación, aquellas noticias de qué va a pasar con la tasa de interés. Bienvenido, Yesid. Bienvenido, Jesse. Muchísimas gracias, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Gracias Bueno. a ti, Jesse. No, a ustedes por invitarme, gracias por el tiempo. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Bueno, me presento rápidamente, soy colombiano, llevo 25 años viviendo acá, ya llevo 21 años haciendo préstamos, 12 años con Q Capital. Me especializo en préstamos internacionales, pero obviamente préstamos domésticos. Por eso es que es tan importante dejarle saber al inversionista de que, porque siempre te dicen, no, voy a esperar a que bajen las tasas. Ahora es el momento, ahora no hay excusa, a donde siempre le decimos a cada uno de ellos que no tienen por qué esperar a que bajen las tasas. Claro. Porque siempre existe una solución, si bajaron las tasas puedes refinanciar, o sea, el momento de comprar es el momento cuando ellos pueden comprar. A mí me gusta comenzar esto diciendo, porque siempre tenemos los clientes internacionales, esa pregunta de cuál va a ser mi tasa de interés, cómo están las tasas de interés, y el día de hoy le puedo conseguir la misma tasa de interés al cliente internacional que el doméstico. Nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos y queremos comprar una propiedad de inversión, realmente les podemos conseguir la misma tasa de interés, exactamente la misma. Eso me parece a mí excelente. Excelente, por supuesto. Aparte de eso, las tasas están bajando. A principio de año empezamos con yo diría que con un 7% y ya estamos por 6.25%. Entonces hay que tener en cuenta eso. Eso es que ahorita todo el mundo piensa, las tasas están bajando, las tasas están bajando. Las tasas ya bajaron. Es el momento de comprar. Sí, en este momento estamos en un buyer's market. Y si llegan a bajar, estamos hablando de que lleguen a bajar de pronto otro poquito, ¿no? Otro 0,25, otro cuarto de punto. Este cuarto de punto no debería ser la razón por la que no invertimos el día de hoy. Si las tasas siguen bajando, ¿qué es lo que se pronostica? Los precios que hacen suben. Exactamente. Entonces es muy importante que no perdamos esa valorización. Hace poquito me senté con un cliente donde el cliente me preguntaba, no, pero si compro ahorita a principio de año es el 7 y si me espero a final de año 6,5, y le digo, listo, te vas a ahorrar en tu compra $150 al mes. Exacto. Si multiplicas todo eso por 12 meses y te estás ahorrando $1,500, digamos un número estimado, ¿cuánto vas a perder en la valorización de tu propiedad? Realmente ahorrarte esos $1,500 anuales valen la pena por no comprar la propiedad y perder toda esa valorización. Entonces el momento de comprar es ahora, las tasas están bajas, es ahora. Otra cosa muy importante que le he estado mostrando a los clientes últimamente, esto se lo podemos preguntar a aplicaciones como ChatGPT. Si yo tengo un préstamo de $500,000 y tengo una tasa del 7%, 6-7%, a 30 años y mi pago es X, y yo hago un abono a capital del 0,1%, solamente el 0,1% de un préstamo de $500,000, el 0,1% son $500. En vez de pagar, digamos que nuestra cuota mensual fuera $3,000 al mes, en vez de pagar esos 3,000, mandamos 3,500. Ya estamos pagando la casa en 21 años. Esto se lo pueden preguntar a ChatGPT. Si abono $500, ¿qué tan rápido pago mi casa? Te dice que ya la pagas en 21 años. Y la tasa efectiva sobre el préstamo, está la tasa anual, que más o menos el día de hoy, digamos, en 6.25. Y está la tasa efectiva sobre el tiempo que usé el dinero. Y si le preguntas eso a ChatGPT, te va a decir que en 21 años tu tasa efectiva sobre el préstamo es el 4.99. Entonces hay tantas diferentes maneras de poder obtener unos mejores intereses, pero nuestra preocupación no debería ser cuál es la tasa del día de hoy. Esa no debería ser la preocupación. Sobre todo si vamos a intentar pagar el préstamo rápido, si tenemos una inversión en Estados Unidos que se está pagando sola, que es lo importante. Cuando ponemos el 30% de cuota inicial, tenemos una inversión que el arrendatario está pagando. Los intereses, el principal, los taxes y el seguro. No solamente eso, la plusvalía que vamos a tener al pasar de los años. Ese yo le digo que es la cereza en el pastel. Exactamente, que eso es lo importante, no solamente ver tasa de interés y rentabilidad, sino la plusvalía que vamos a tener en 4 o 5 años. Por supuesto. Yesid, una pregunta que nos hacen siempre todos los días es que ellos dicen que es muy complicado para hacer un financiamiento para extranjeros. Yo
Primero que todo, hablando del tema de doméstico internacional, no hay ningún préstamo que un cliente internacional no tenga acceso igual que un cliente doméstico. Exacto. Vamos a empezar por ahí. Exacto. Yo he ayudado a clientes internacionales a comprar tierra. He ayudado a clientes internacionales con préstamos de construcción que ya tienen la tierra y quieren construir su casa. Exacto. Todo esto con clientes internacionales. He ayudado a clientes internacionales a comprar bodegas, locales comerciales. He ayudado a clientes internacionales a comprar bombas de gasolina, multifamiliares. Franquicias. Multifamiliares. Pero una pregunta, Jessica, basado en lo que estás diciendo. En el caso residencial sabemos que la cuota inicial te puede variar entre un 25% hacia arriba. Sí, Estás hablando 30. de comercial y estás hablando de terrenos. En el caso de los terrenos, ¿sería igual? ¿Qué tipo de cuota inicial tuviese que el inversionista dar para la compra de este terreno? Listo, digamos hablando del terreno, en un terreno tiene que haber un préstamo mínimo, el terreno mínimo que cueste $400,000. He recibido llamadas, ahorita tenemos muchos clientes internacionales que están comprando terrenos en 30, 40, $50,000. Esos terrenos deberían ser comprados en efectivo, punto final. Sí. Porque cuando tenemos un pago, un terreno pago en efectivo, podemos ir a un banco, que ahí es donde entro yo con un préstamo de construcción, y el banco te va a sumar lo que cuesta poner una casa nueva ahí, más lo que ya diste, porque esa es tu cuota inicial. El terreno es parte de la cuota inicial que das. Entonces es muy importante no hipotecar el terreno. Pero sí, obviamente ya a escalas grandes, terrenos de 500, $1 millón, que son terrenos costosos, eso los hemos financiado al 50-60%. Y para agregar a lo que estamos hablando en este momento, ¿cuál sería el monto mínimo de financiamiento de Q Capital? Exactamente ese que acabas de mencionar, 75 para clientes internacionales, y los domésticos pues ya sabemos que desde el 3% de cuota inicial pueden comprar. No, pero ya vamos a hablar de una propiedad ya hecha. Okay. O sea, ellos quieren Una reventa. Sí, una reventa. Sí, una reventa o inclusive preconstrucción. Sí, exactamente. O sea, ellos van a tener un mínimo, o ustedes van a demandar un mínimo de financiamiento que no baje de, anteriormente eran usualmente $100,000. Ok. O sea, era otro tipo de pregunta, no llegando a lo comercial. O sea, porque a veces quieren colocar más de dinero de entrada y no pueden, porque si quieren financiar, ustedes no van a permitir que haya un mínimo de financiamiento por parte de Q Capital. No solamente nosotros, yo siempre explico, ¿no? Q Capital, por más de que nosotros podamos prestar nuestro propio dinero a través de una empresa hermana, el 90% de los préstamos que los hacemos a través de otros bancos. Actuamos como un corredor de bolsa, corredor de préstamos, como ustedes, un broker de préstamos. Entonces, realmente la cuota inicial, el préstamo mínimo, también lo determinan los bancos. El mejor de los bancos tiene un préstamo mínimo de 200. El segundo mejor de los bancos tiene un préstamo mínimo de 300. Entonces, realmente dependemos también de los bancos. A mí no me pasa nada, o no importa hacer un préstamo de $150,000, de 100,000, hacer 10 de 100,000. Genial, ¿no? Eso no pasa nada. Pero la cantidad de trabajo que lleva un préstamo de 100,000 o el que lleva un préstamo de $1 millón es exactamente el mismo. Entonces, sí, tenemos que depender también de lo que el banco preste como préstamo mínimo. Pero yo eso es algo que me siento con cada uno de los clientes, que es muy importante sentarse con cada uno de los clientes. Cada cliente tiene un perfil financiero diferente, sentarnos con ellos a analizar qué es lo que quieren hacer, qué tan rápido quieren pagar la deuda, qué tanto se quieren endeudar, mostrarles el pago mínimo, el préstamo mínimo, y también enseñarles, como les acabo de contar, cómo el cliente puede hacer abonos a capital para pagar ese préstamo muchísimo más rápido. Así nos toque al principio tomar uno de 200 para irnos con el mejor banco y la mejor tasa. ¿Y qué documentación tú vas a pedirle a los inversionistas? Muy sencillo, con cinco documentos cierro préstamos todos los días. Una carta que va a hablar sobre nuestros ingresos. O somos independientes o trabajamos bajo una empresa, que es el modelo de empleado, ¿cierto? Entonces, si somos independientes, nos van a pedir una carta elaborada por un contador de nuestro país, sea Colombia, sea Bolivia, sea Perú. El día de hoy, la mayoría de clientes están en Colombia y México, alrededor del mundo. Entonces, o si no, una carta hablando del trabajo, ¿no? Una carta de laboral, una carta de recursos humanos, verificación de empleo. El resto de cosas las tienen en la casa, así de sencillo. El resto de cosas las tienen en la casa, es una hoja de vida, currículum que le llamamos, CV, un recibo de luz, agua, celular, acueducto, cualquier recibo que pruebe que el cliente vive en su país en Colombia o en el domicilio.
una aplicación que se llena con su información personal, que yo se las entrego. Visa, pasaporte, el banco quiere revisar de qué manera entran a Estados Unidos. Ahorita ya les comento algo sobre eso. Y el dinero. El dinero es lo más importante. El dinero es lo único tangible que el banco puede mirar de dónde viene, para dónde va, cómo se gastó, cómo se depositó en las cuentas, cómo se envió. Eso de verdad es lo más importante en el préstamo. Acabas de decir algo, Jesse, sobre la visa. ¿Qué pasa, supongamos, si el cliente compró, ¿verdad?, una preconstrucción hace 2 años y en el momento del cierre se venció la visa o está en trámite de visa y no puede viajar a firmar? ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de que ellos puedan firmar desde el exterior, virtualmente, sin ningún problema? Sí, la verdad que... ¿Eso afecta su tasa de interés al no poder venir? Un poquito hay que recordar, los bancos trabajan en riesgo, basado en riesgo. Exacto. Entre menos riesgo, más bonita la tasa. Claro. Entre más riesgo, un poquitico más alta la tasa. Entonces, por eso les estaba comentando esto de los 5 documentos, porque tuve un cliente precisamente que... dos situaciones. Tuve un cliente que hace 2 años firmó y hoy me está llamando y me está diciendo: Yesid, cerré mi empresa en estos 2 últimos años. No estoy trabajando. Yesid, me acabo de dar cuenta que la visa se venció. No puedo ir a cerrar. Ya le entregué un 30, 40, 50% a un developer, a una constructora, y no puedo ir. Pero tengo el dinero para cerrar, para los gastos de cierre, reservas. Tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? Perfectamente el día de hoy podemos hacer un financiamiento sin visa, sin trabajo, solamente con el dinero. Yo por eso siempre lo he dicho y en los últimos 12 años que me especializo en este tipo de préstamos, me gusta contarle a mis clientes que al día de hoy he cerrado 100% de estos créditos desde que el cliente tenga el dinero. Claro. Necesitamos que el cliente cuente con ese 30%, cuente con el dinero para los gastos notariales, bancarios, de título, los gastos de cierre. Okay. Desde que el cliente tenga el dinero, he logrado cerrar 100% de estos créditos en encontrarles un banco. Una pregunta clave, un segundo, bueno, porque es importante una idea que te acabas de decir algo. Tiene el dinero por el 30%, pero acabaste de decir que en ese caso no tenía trabajo. Entonces, ¿cómo tú vas obviamente va a tener que tener un dinero extra en la cuenta que pueda demostrar de que va a poder hacer los pagos mensuales? Sí, esas son las reservas. El banco es parte de eso. Muy buena tu pregunta. Es parte de la precalificación. Cuando nos sentemos en la primera llamada con un cliente a revisar su perfil financiero, con Irma, contigo, con Luz Marina, con todos, si nos podemos sentar a 30 minutos con un cliente a hablar sobre su perfil financiero, vamos a hacer un cálculo un estimado de lo que se va a gastar el cliente comprando X propiedad. Si compramos una propiedad de $500,000, necesitamos el 30%, que son $150,000. Si vamos a comprar una propiedad en los Estados Unidos, yo también hago préstamos en California, en Texas, en Nueva York. Aquí en la Florida los gastos de cierre son alrededor del 5%, 5 a 6%. Ajá. Entonces, pues, $500,000 por el 5% son 25, por el 6 son 30. De 25 a $30,000 van a ser los gastos totales de cierre. Desde que el cliente cuente con los 150 y los 30 para poder, los gastos de cierre, hay un banco que le presta. Pero, digamos que hablando de lo que tú me dijiste, el mejor de los bancos quiere verificar el perfil financiero del cliente y con cuánto dinero se va a quedar. Sí, señor banco, yo tengo aquí $150,000 para comprar una propiedad, tengo aquí $30,000 para poder pagar los gastos, pero mire mis cuentas, me voy a quedar con de 6 a 12 meses de pagos de la cuota mensual de lo que usted me está comprando. Si estamos pensando en comprar una propiedad de $500,000 con un préstamo de 150, el pago mensual va a ser alrededor de $3,000 a $3,500, ya incluyendo impuestos, incluyendo seguro. Entonces esos 3,000 por 12 nos da 36. El banco quiere verificar que por lo menos te quedes en tus cuentas con $36,000. Obviamente este dinero nunca sale de las cuentas del cliente. Es un dinero que simplemente desde lejos el banco los muestra, y el día que se encuentra con ustedes para ya recibir la propiedad, la parte más chévere, cuando ya se encuentran en el cierre, al siguiente día el cliente puede mover su dinero como quiera. La idea es que solamente por esos 30, 45 días antes de la entrega de la propiedad, el cliente muestre su liquidez, su dinero, sus ahorros. Tengo dinero para comprar, pero mire mis ahorros también. Entonces, muy importante, tiene todo el sentido. Yo se lo digo siempre a los clientes, esto es algo muy normal. Si tú eres empresario en Colombia, tienes
$200,000 ahorrados, tú vas a ir a Estados Unidos a gastarte todos los $200,000 que llevas ahorrando una cantidad de tiempo para poder comprar una propiedad. No, de pronto te gastas 100, 150 y te quedas con 50, te quedas con 60, te quedas con 70, porque es lo importante, los ahorros de los clientes, que tanto el cliente sabe ahorrar y mostrárselo al banco. Claro. Y toda esa explicación tú se la das al cliente al momento El primer día. El primer día. El para primer que día esté nos bien sentamos. claro en todo lo que necesita para poder comprar una propiedad, que eso es primordial. El primer día que nos sentamos con el cliente tenemos ya la idea clara en 30 minutos, 45 minutos, siempre el 99% de las veces puedo entregarle una carta de preaprobación al cliente con una copia a ustedes para que ustedes puedan salir a hacer la parte chévere que ya es buscar la propiedad. Claro, ¿Qué opinas de esas personas que prefieren comprar en efectivo o conseguir un préstamo hipotecario? Hace poquito, a mí me gusta todo contar con ejemplos tangibles antes de que crean en mi palabra. Hace poquito tuve un cliente argentino que me llamó, tenía $500,000 para poder comprarse una propiedad de $500,000. Y yo me senté con él y le mostré cómo financiando el 60%, ni siquiera yendo al máximo, cómo financiando el 60% del valor de la propiedad con esos 500, logró tener un portafolio de $1,500,000 en propiedades, todas con una deuda del 60%, todas rentadas, donde el arrendatario está pagando los intereses, el capital, los taxes, la administración y el seguro. Entonces el cliente, qué diferente es que un cliente diga en su país, tengo una propiedad en Estados Unidos que me está generando $2,000 al mes después de gastos, o tengo 3 propiedades en Estados Unidos, tengo 1.5 millones de dólares en portafolio que se está pagando solo. Suena mejor. Entonces, claro, nos sentamos a analizar al cliente y definitivamente yo siempre lo digo, la gente más rica en el mundo es la más endeudada. Entonces, es la única forma de crecer, la única no, una de las formas más fáciles sí, pero de crecer. para latinoamericanos es difícil esa mentalidad, ¿no? Porque ellos siempre quieren invertir de contado y no dicen que financiarse y pagar esos intereses es difícil, como que cambiarles el mindset, la mente, Sí, ¿no? yo pongo ejemplo, un ejemplo muy tangible, mi mamá vive en Colombia, vive en Bogotá, es empresaria, le ayudé a comprar acá con los mismos préstamos y los mismos bancos que utilizaría con cualquiera de sus clientes. Y mi mamá pagó el préstamo en 4 años. No hubo quien la convenciera de que era más fácil con esos $500,000 que pagó el préstamo ir mejor a comprar otras 2 propiedades. Mi mamá dijo que no. Pero sí, son mentalidades con las que crecemos, que endeudarse no es bueno, endeudarse es peligroso, endeudarse y para nada. Pero yo pienso que el inversionista tiene que venir en realidad con mente abierta. Claro. Para escuchar y ver las posibilidades y las probabilidades que tiene para, como tú dijiste, para que su portafolio crezca. Porque si ya venimos con esa mentalidad, olvídate que no vamos a hacer absolutamente nada. Totalmente, 100%. Aparte de los diferentes préstamos que hay, ¿qué recomendarías tú más para un inversionista? ¿Un préstamo de interés fijo o que sea interés only? No, cualquiera de las opciones. La verdad que depende de también mirar la renta de la propiedad. Me parece que algo importante. Mirar, es un análisis que ustedes pueden hacer, es mirar por cuánto se puede rentar la propiedad, cuánto va a quedar mi pago mensual, cómo hago para obtener un pago mensual más bajo. Ahorita estoy haciendo préstamos desde el 4.125%. Esta tasa de interés, esta es una tasa de interés temporal, es una tasa de interés introductoria para que el cliente tenga un incentivo de que su primera tasa el primer año es el 4%, el segundo año es el 5%. Por esa tasa te cuesta, ¿no? Me imagino que al bajar la tasa de interés tienes que pagar algún tipo de puntos. Lo más lindo de esto es que le cuesta dinero es al vendedor. El banco sacó vamos a decirle que una promoción o un programa donde dice: su vendedor le puede dar un incentivo. Este dinero no puede venir del cliente, el cliente no puede comprar la tasa del 4%, hay que tenerlo claro desde ya. El cliente sí puede comprar su tasa del 6,5 al 6, yo les explico cómo lo hacemos, eso sí lo puede hacer, pero el cliente internacional no puede comprar la casa, o ningún ni doméstico, el comprador no puede comprar su tasa hasta el 4%, el dinero tiene que venir del vendedor. Así que es un trabajo entre equipo donde ustedes hablan con el vendedor y si el vendedor ofrece ese incentivo, constructoras tan grandes como Lennar hace
más o menos unos 30 días, cerré un préstamo, Lenar me llamó, Lenar me preguntó, Jessy, tengo aquí un cliente, le vamos a dar el 6% de gastos y aparte de los 6% de gastos que tú permites como banco para que el cliente cubra todos sus gastos de cierre, le vamos a dar un extra 1.5 del valor de la compra. Si está comprando una casa de $500,000, estamos hablando de $7,500 que le dieron extras y con esos $7,500 logramos comprar la tasa de interés al banco temporalmente. Al cliente le dieron 4.1% el primer año, 5.1% el siguiente año y ya el tercer año vuelve a la tasa que es la normal, que el día de hoy, si el cliente cerrara y no hubiera la promoción, igual tendría que tomar el 6%, 6 a 6.5. Entonces en el tercer año vuelve al 6.5. Y en el caso de ese tercer año, supongamos que la tasa de interés está por debajo de ese 6%, ¿qué pasaría con el cliente? ¿Tiene que refinanciar o simplemente la tasa se la aplican un poco más baja? Yo siempre le he dicho al cliente que primero llame al banco. Llame al banco y diga, señor banco, las tasas del día de hoy están al 4%. Señor banco, ¿usted me baja la tasa o tengo que ir a una empresa como Q Capital a que compren cartera? Es decir, vienen donde Jessy, yo voy a Banco X y Banco X le pasa el dinero al banco que le debía al cliente a una mejor tasa. Entonces ya no deben al 6 a un banco, sino le deben a un 4 a un banco. Pero haciendo un refinanciamiento. Refinanciamiento. Yo siempre lo digo de esta manera, no vale la pena cambiarnos. Digamos que las tasas el día de mañana, hoy cerramos al 6, en un año bajan al 5. No vale la pena cambiarse por un 1%. No, no vale la pena. Vale la pena por un 2%. Cuando veamos que las tasas estén al 4, por favor llámenme, que yo les voy a ayudar a refinanciar para cambiarnos de banco y que le deban a un nuevo banco al 4%. Exactamente. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete un inversionista extranjero al solicitar un préstamo, un financiamiento? No conversar con nosotros. Esa me gustó. Sí, no conversar con nosotros. A mí, si se dan cuenta, a mí me encanta. Creo que estamos jugando con los ahorros de la gente. Estamos jugando con un cliente inversionista que no tiene ni idea de cómo invertir en Estados Unidos. Las oportunidades que tiene. Las oportunidades que tiene, los ahorros que tiene, la rentabilidad que va a tener, las áreas donde van a comprar, el tipo de propiedad que va a comprar, el tipo de financiamiento, el dinero, los números. O sea, son tantas cosas que lo más importante es sentarnos a conversar. Cuando nos sentemos a conversar se van a dar cuenta exactamente de todas las cosas que se tienen que hacer durante el proceso de la compra de una inversión. Y por eso es que tenemos tanto éxito nosotras como team, como equipo, trabajando con Jessy, porque le damos la oportunidad de tener de sentarse con cada uno de nosotros y hacer el programa y hacer el plan para que puedan entender exactamente cómo funciona el proceso, porque cada inversionista es diferente. Lo que pueda funcionar para uno no necesariamente es lo mismo para el otro, pero por eso es que hacemos, como se llama, un programa tailor, hecho a la medida, dependiendo de la necesidad de cada inversionista. Claro que sí. Y otra cosa que el cliente es, una vez firmen el contrato, cada movimiento de dinero importante que hagan, déjenmelo saber a mí, para que no haya ningún dinero que no se pueda explicar, que el tema del dinero, por eso les digo, cualquiera tiene una carta de ingresos, cualquiera tiene un recibo de luz, currículum, todo el mundo tiene estos 4 o 5 documentos. No todo el mundo tiene el dinero para poder invertir en una propiedad en Estados Unidos. Así que la organización del dinero, de dónde viene, que si el dinero viene de una empresa del cliente está bien, que si el dinero viene de una cuenta de ahorros del cliente en cualquier parte del mundo está bien, pero si vamos a recibir el dinero, digamos, de un tercero, un regalo, todo ese tipo de cosas deben comunicárnoslas para poder estructurar el préstamo de manera correcta. Así recibamos el dinero de un regalo. Hace poquito tuve una señora que recibió un regalo de su padre. Simplemente toda la cuota inicial la recibió de su padre, todos los gastos los recibió de su padre y la que se endeudó fue ella. Eso se puede hacer, simplemente es la comunicación inicial que debe haber conmigo y con ustedes sobre sus dineros y sobre su perfil financiero. Así podemos cerrar exitosamente. Vamos a aprovechar lo que estás diciendo ahorita para que la audiencia sepa. Solamente tienen que ser de los padres. El regalo. No, el regalo puede venir de cualquier parte. El regalo. Que sepa que no solamente lo tiene que ser de papá, puede venir de cualquier. Regalo. Exactamente. Acabaste de comentar la experiencia que tuviste con el cliente y Lenar. Todas esas promociones y todos esos incentivos que está dando Lenar, ¿es actualmente? Sí, actualmente Lenar está, sobre todo en el área de Miami,
está muy fuerte en el tema de los incentivos, muy fuerte. Están haciendo muchas casas en el área de Homestead, están construyendo por todo lado. Lennar es, si no la constructora más grande de Estados Unidos en este momento, sí, una de ellas. Entonces, y nosotros somos banco preferencial, entonces eso es importante, ¿no? A mí me gusta contar esto, el otro día lo revisé con ChatGPT. Tu mejor amigo. Nuestro mejor amigo. Sí, no, ahora. de todos. Por eso yo siempre, a mí me gusta trabajar mucho a libro abierto con mis clientes y explicarles. Inclusive en la primera llamada el cliente me dice, pero ¿cuál es la tasa al día de hoy? Le digo, miremos en ChatGPT, que lo que te diga él es más o menos esa, o inclusive puedo conseguir una mejor. Entonces, estábamos con el tema de Lennar. ¿Cuál le estábamos diciendo lo de Lennar? Con respecto a los incentivos. Los incentivos. Entonces, precisamente en este momento están dando todos esos incentivos para que la gente compre. Entonces, ¿qué pasa? Antes el incentivo era el 6%. Ahora que el banco sacó este programa, Lennar se acomodó a sus incentivos. Ya no les da un 6%, sino un 7.5%. Entonces, todos esos incentivos están vigentes en este momento. Es muy importante. Y quisiera claro, agregar pueden acabarse en cualquier momento. A lo que estás diciendo, me gustaría agregar de que es muy importante de que sepan de que el año fiscal de Lennar acaba en noviembre, no en diciembre. El año fiscal de ellos termina en realidad en un mes antes del final de año. Así es. Así que tenemos prácticamente, si vamos a financiar y utilizar aquí a Yesid para un financiamiento, tenemos aproximadamente hasta el 15 al 16 de octubre para poder obtener la propiedad, traérsela a Yesid y comenzar el proceso de financiamiento para poder cerrar a tiempo antes de que se acabe el periodo fiscal. No solamente Lennar, sino tenemos que tener en cuenta que estamos fin de año, último trimestre del año. Todas las constructoras quieren hacer números, entonces los incentivos que hay en este momento son excelentes. Hay que aprovechar justamente a la persona que tenemos de financiamiento, que es la excelente, junto con las constructoras para poder hacer un buen negocio. Claro que sí. Diferentes incentivos. Así mismo es. Entonces yo creo que quedó clarísimo, ¿verdad? No, Y además de No una... creo que falte ninguna pregunta. Exactamente. Yo creo que... Las preguntas de que quieren sencillamente se comunican con nosotros, que vamos a tener Eso es lo más importante. A mí me gusta que de esto quede que nos quieran conocer. Que se quieran sentar con nosotros en un Zoom, en una llamada, tomarnos un café aquí en Miami, donde sea que nos podamos reunir con un cliente. 30, 40 minutos ya sabemos exactamente cómo puede el cliente invertir, cuánto va a ser su pago mensual, cuánto va a ser su tasa de interés, cuáles son los documentos que necesita, y eso lo sabemos tan solo en 30, 45 minutos hablando con el cliente. Sí, o sea, lo importante aquí no es solamente una tasa de interés, lo que nos importa, sino con el equipo que estamos contando. Gracias, Yesid, por esta gran información que nos has dado. Muchísimas gracias por la invitación. Muy valiosa. Y por supuesto, recuerden que si les gustó, suscríbanse al canal y llámenos. Muchísimas gracias, Yesid. Ha sido un placer, de verdad, bastante informativo. Gracias, Yesid. Que tengan un gran día. Lo mismo.